Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Champo y soy alumna del octavo semestre y hoy en esta presentación voy a hablarles de las fases de la entrevista. Antes de pasar y entrar a las fases de la entrevista y explicarlas en qué consisten, me gustaría que recordáramos la importancia de la entrevista. Como sabemos, desde el concepto de entrevista es una herramienta muy importante cuando queremos obtener información, ya que es una herramienta súper sencilla de utilizar. Sin embargo, aunque es muy sencilla de utilizar, debemos tener en cuenta algunas consideraciones, ya que la entrevista, a diferencia de una plática común o corriente que tenemos, tiene un objetivo. Todas las entrevistas que vamos a hacer o que podemos hacer tienen un objetivo. También es importante que recordemos que hay diferentes tipos de entrevista y esta puede ser dependiendo del objetivo, dependiendo de la estructura. Eso también hay que tomarlo en cuenta cuando seleccionamos nuestra entrevista y también algo súper importante que tenemos que considerar cuando estamos entrevistando o cuando vamos a entrevistar es que debemos asegurar la privacidad y que esta entrevista se desarrolle en la intimidad. Ya que muchas veces, o en la mayoría de los casos, sobre todo en la entrevista clínica, los entrevistados nos proporcionan información de cuestiones muy importantes para ellos. Incluso si la utilizamos la entrevista, por ejemplo, en una investigación, dependiendo del tipo de investigación, ahí podemos tener eh, información que es sensible para los entrevistados. Entonces es siempre importante conservar la confidencialidad. En el caso de las entrevistas que son en la parte de, podríamos decir, de reclutamiento y selección, tal vez no tenemos cuestiones que son privadas porque vienen en su currículum, pero también es importante destacar que se te mantiene con toda confidencialidad toda la información que nos proporcionen los entrevistados. De acuerdo con Acevedo 2007, existen algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta antes de prepararnos para la entrevista. Y estas son condiciones físicas en donde se va a llevar a cabo la entrevista. Para esto debemos tomar en cuenta el local, la iluminación, el mobiliario, el ruido, la vestimenta y el lenguaje y los modales. En el caso del local tenemos que investigar o buscar que sea un sitio con las condiciones adecuadas, que tenga suficiente ventilación y de preferencia que, por ejemplo, podamos tener una ventana. Este local tiene que ser espacioso también, no muy espacioso, pero sí tener unas dimensiones considerables para que haya cierto espacio entre el entrevistado y el entrevistador. La iluminación también es muy importante porque eso crea una atmósfera de seguridad y confianza para el entrevistado. Si está muy oscuro, podemos crear una atmósfera de desconfianza con el entrevistado. El mobiliario también es muy importante, ya que el mobiliario nos debe permitir tener por lo menos uno, que esté cómodo el entrevistado y también nosotros como entrevistadores, y otra, también nos debe permitir que podamos ver el movimiento o que nos permita observar al entrevistado, porque muchas veces hay gestos, movimientos que también nos pueden decir muchas cosas sobre el entrevistado. El ruido, es muy importante que tengamos una habitación alejada del ruido en la medida de lo posible, porque eso podríamos evitar distracciones tanto para nosotros como entrevistadores, como para el entrevistado. Entonces el ruido también, el aislamiento, el ruido es muy importante, y también que evitemos interrupciones, porque podemos estar en una situación muy importante y si hay alguna interrupción o estamos escuchando constantemente ruido, ustedes saben, eso no nos puede ayudar a llevar una buena entrevista. La vestimenta, este punto es muy importante porque este punto es muy importante dado que nos ayuda a mantener cierta cercanía con el entrevistado. ¿En qué sentido? En que el entrevistador no debe de ser muy ostentoso en la manera en que se viste para crear ciertas diferencias con el entrevistado o para crear de alguna forma imponerse la personalidad del entrevistador que se imponga con el entrevistado, porque esto puede limitar la confianza o el acercamiento con el entrevistado. En el caso de los lenguajes y los modales son súper importantes también, porque el lenguaje nos va a ayudar a conectar
con el entrevistado. Recordemos que tenemos que tener un lenguaje al nivel del entrevistado, tenemos que tener claro cuál es eso y eso lo vamos a ir descubriendo ahorita cuando veamos las fases. Pero los modales también muy, muy importantes porque eso nos pueden permitir que creemos cierta cercanía con el entrevistado que nos facilite la entrevista. También procurar no usar palabras que no son adecuadas, saludar, tener unos buenos modales ayudan para tener un buen acercamiento con los entrevistados. Ahora sí vamos a pasar a las fases de la entrevista y la primera indiscutiblemente es el inicio de la entrevista. En este sentido me permitiría decir que es una de las fases más importantes de la entrevista y bueno, todos hemos visto o todos sabemos que es la mejor conocida como el rapport. El rapport a lo largo de la carrera nos han mencionado que es una de las fases más importantes porque justo en este momento es donde nosotros podemos conectar con el entrevistado. Incluso hay cierta bibliografía que indica que los 7 primeros segundos u 8 son los más importantes cuando hagamos una conexión en entrevistas. Y esos son importantes en momentos de situaciones no tan formales como una entrevista. Imagínense la importancia que tienen esos minutos iniciales para conectar con el entrevistado. Por eso el rapport es la parte más importante y en este punto nosotros tenemos la obligación de explicarle al entrevistado cuál es el objetivo de la entrevista, qué vamos a hacer y de qué manera vamos a llevar esta entrevista. Es decir, a grandes rasgos, me voy a permitir decirlo, es explicarle las reglas del juego, cómo van a ser y cómo vamos a llevar a cabo la entrevista. Acevedo, en su libro, Acevedo nos hace ciertas recomendaciones y en esta parte del inicio de la entrevista y son que debemos de tratar con cortesía al entrevistado, que entra un poquito en la parte de los modales que veíamos en la diapositiva anterior. Interesarnos por escuchar, es súper importante que nosotros prestemos atención, que se vea nuestro interés, porque si nosotros como entrevistadores divagamos y no mostramos interés, también perdemos el interés del entrevistado. Tenemos que hacer preguntas extensas. Tratemos de evitar preguntas como sí o no, porque esas cortan la entrevista y no nos permiten obtener la información que estamos buscando. También es importante que seleccionemos áreas familiares como para de cierta forma poder lograr más cercanía con el entrevistado y que se vea un poco de interés hacia la persona, más allá, también adicional al objetivo que tienes de la entrevista. Y también es este último punto es algo súper importante que tenemos que siempre aclararle a los entrevistados. Es decir, que tenemos que decirles e informarles que toda la información que nos proporcionen se tratará con estricta confidencialidad y no se divulgará de ninguna manera. Esto es muy importante que no lo olvidemos. La segunda fase de la entrevista consideración que debemos de tener son las primeras impresiones. En esta fase es muy importante que el entrevistador mantenga una actitud ecuánime y que evitemos juicios, ya que estos pueden afectar la manera en que podemos llevar la entrevista. ¿Por qué mencionamos esto? Porque todos hemos escuchado que la primera impresión nunca se olvida y regularmente como personas, como seres humanos, a veces la primera impresión que tenemos marca cierto juicio con el que nosotros vamos caracterizando o describiendo a las personas. En este caso, por eso mencionamos que el entrevistador debe de ser ecuánime. Sí, no vamos a desechar estas primeras impresiones y como menciona Acevedo, estas primeras impresiones deben funcionar solamente para formular las hipótesis, pero le debemos de quitar esa carga de sesgo. Por lo que estas también se podrían ir eliminando conforme va avanzando la entrevista, ya que recuerden que generalmente las primeras impresiones están basadas en las expresiones iniciales que recibimos de los entrevistados y provienen de rasgos como las expresiones de entusiasmo, emotividad, apatía, sumisión, calidad de voz, lenguaje, etc. Todas estas nos pueden dar un sesgo o nos pueden dar cierta materia para emitir juicios. Es en donde tenemos que mantener la ecuanimidad y poder ser en la medida de lo posible objetivos. Somos seres humanos, sin embargo, sí tenemos que evitar esos juicios
podríamos decir juicios de valor o juicios de primera impresión que tal vez no nos digan mucho. Ya estamos generando, pero no nos digan mucho sobre el entrevistado. Y recordemos, siempre son como la base para formular las primeras hipótesis, pero no se quedan escritas en piedra. Podemos irlas o deberíamos irlas eliminando conforme va avanzando la entrevista. Ahora vamos a la fase 3, que es el proceso de desarrollo de la entrevista. De acuerdo con Acevedo 2007, en esta fase veremos el estilo de la entrevista, el cual básicamente es el patrón de iteración usado para convencer al entrevistado. Desde mi punto de vista, más que un punto de convencer al entrevistado, es lograr esa conexión que ya previamente trabajamos en el rapport para que podamos obtener la información que estamos buscando. Más que un convencimiento, es lograr esa cercanía y confianza del entrevistado para que nos proporcione la información que estamos buscando. En esta sección también, de acuerdo con Acevedo, debemos de seleccionar el tipo de entrevista y él lo divide en dos grandes grupos: la entrevista dirigida o la no dirigida. La entrevista dirigida, de acuerdo con Acevedo, él menciona que es una entrevista bien estructurada donde tenemos claramente el objetivo, donde tenemos más que el objetivo, porque ese ya está definido, el objetivo de ambas de la entrevista como tal, donde tenemos que definir en la entrevista dirigida el tipo de preguntas con la finalidad de obtener la información que estamos buscando. Si bien podemos dejar que el entrevistado hable para que logre confianza y se desenvuelva, nosotros como entrevistados debemos ir dirigiendo esa entrevista para obtener la información que estamos buscando. En este sentido, esta entrevista es la que podemos utilizar para todos los puntos que habíamos mencionado, desde la psicología clínica, para el caso de la investigación y también en la parte de desarrollo organizacional. La entrevista no dirigida, prácticamente, o podríamos resumirla en que es responsabilidad del entrevistado decirnos cuáles son los puntos que deben de ser discutidos. Entonces, todo está definido por el entrevistado. La única función del entrevistador es ayudar al entrevistado a asumir la responsabilidad dentro de una atmósfera de aceptación. Esa es la única parte que vamos a hacer. En este sentido, podríamos mencionar que la entrevista no dirigida regularmente no la utilizaríamos en una entrevista, por ejemplo, de reclutamiento y selección, porque ahí, como reclutadores y para seleccionar al personal que estamos buscando, sí tenemos que dirigir específicamente cierta información que obtenemos. A lo mejor en algún momento la podemos volver no dirigida, pero básicamente tendría que ser dirigida porque estamos buscando cierta información para definir si cumple el candidato con el perfil o no que estamos buscando. Ahora vamos a la fase número 4 de la entrevista, que es la cima de la entrevista, y en este punto es cuando hemos tenido toda la información que estamos buscando para tomar una decisión. En este sentido es importante en este punto darle la retroalimentación al entrevistado de lo que obtuvimos. En el caso de las entrevistas que son enfocadas para la selección de personal, también es importante que le recalquemos al entrevistado que si bien ha concluido la entrevista y cuáles fueron las conclusiones de esa entrevista, eso no garantiza que podamos contratarlo o que vaya a pasar a la siguiente fase, sino que se va a analizar. Este punto es muy importante para tenerlo claro con los entrevistados. También es una buena práctica que podamos darles retroalimentación en cómo fue el desempeño durante la entrevista para que ellos puedan ir mejorando en sus habilidades en el caso de la parte de reclutamiento y selección. El siguiente punto es el cierre de la entrevista. En esta sección es muy importante verificar que no quedaron puntos a revisar y también darle oportunidad al entrevistado de que se quiere añadir algo más a la entrevista. También debemos ir avisando que estamos a punto de cerrar la entrevista y eso lo hacemos unos minutos antes de ir cerrando y podemos hacer
comentarios como ya para ir cerrando, te voy a hacer las siguientes preguntas, o ya para ir cerrando, te voy a hacer los siguientes comentarios, o para ir cerrando tienes algo que comentar si quieres ir haciéndolo. Y entonces vamos dando ese ambiente para que ya el entrevistado sepa que ya estamos finalizando la entrevista. También es importante que en esta parte tengamos una actitud cordial para tratar de disminuir esa tensión que se genera durante el proceso de la entrevista y que queden eliminados de la medida de lo posible esos elementos tensionantes en este ejercicio. Eso también nos ayuda a permitir que el entrevistado pueda añadir algo, haga preguntas, exprese sus dudas, si es que las tuviese, y entonces podamos tener un buen cierre de entrevista. Finalmente tenemos el reporte de la entrevista. Este también es muy importante debido a que en este informe vamos a plasmar lo que obtuvimos en la entrevista de una manera estructurada. Tenemos la evaluación, las conclusiones y los resultados de dicha entrevista, y tenemos que comunicarlos de manera sencilla y clara, en un lenguaje sencillo y claro, donde podamos describir la imagen clara del entrevistado. En este caso, si vamos a hacer si fue una entrevista de selección de personal, debemos dejar muy claro la imagen del entrevistado, si cumple o no cumple, cuáles son nuestras conclusiones, qué vimos, si hay unas situaciones que se desvían de lo que estamos agregando, si tiene características que le dan un valor agregado al entrevistado. Todas las situaciones que hayamos visto de una manera estructurada que le permitan al que revise el reporte descubrir o identificar el cumplimiento o no del entrevistado, o que nos permita revisar los resultados obtenidos alineados a los objetivos que teníamos sobre esa entrevista. Esta sería la última fase de la entrevista. Como ven, es un proceso muy sencillo, sin embargo, sí tiene cierta estructura que debemos de ir coordinando. Conclusiones. Como ya vimos, la entrevista es una herramienta muy importante y de mucha ayuda en la psicología, tanto en la organizacional, en investigación, en clínica y en otras áreas, lo que la hace diferente a otro intercambio con personas, con más de 2 personas, es que en la entrevista siempre, sí o sí tenemos un objetivo. Algo importante que debemos de considerar los entrevistadores es que no debemos dar por supuesto ninguna de las respuestas que nos están dando los entrevistados, y en caso de alguna duda tenemos que constantemente pedirle a los entrevistados que repitan o replanteen lo que nos están comentando, incluso con el riesgo de parecer ingenuos o repetitivos. La intención es que nos quede muy claro y que estamos recibiendo bien la información que nos están pasando los entrevistados. Recordemos también que un entrevistador hábil presenta preguntas que estimulan la memoria, y como también tenemos que tener esa habilidad de obtener la información y disuadir a los entrevistados a que nos den la información que estamos buscando, tenemos que buscar las maneras y las técnicas para elaborarlo. De mi conclusión también elaboraría que la cordialidad son muy importantes. La manera en que nos dirigimos a los entrevistados, el rapport es súper importante, y también generar un obviamente de confianza nos va a ayudar y nos va a dar muchas herramientas a lo largo de la entrevista para poder obtener los resultados que estamos buscando, pero también crear ese vínculo con el entrevistado que nos permita trabajar con ellos y hacer un ambiente cordial y de armonía en el ejercicio que estamos ejecutando. Les agradezco a su atención. Espero que sea de gran ayuda esta breve presentación, y nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.